segundo parcial, ya saben los temas. Y en estos días vamos iniciando con el tercer parcial. El tercer parcial son 3 temas los que vamos a revisar. Pagos al extranjero. Y junto con esos pagos al extranjero revisamos lo que son tratados para evitar la doble tributación. Acreditamiento de ISR pagado en el extranjero. Cuando mexicanos van al extranjero, obtienen ingresos del extranjero, pagan impuestos en el extranjero y esos impuestos del extranjero tributan aquí en México y tenemos derecho a hacer un acreditamiento de lo que ya se pagó previamente fuera. Y el tercer tema, o a lo mejor pasamos el último, que acabo de comentar, y como primer tema, pagos al extranjero, segundo tema, BEPS, son todas las reglas a nivel internacional que México ha ido adoptando respecto al tema de erosión de base fiscal. Entonces, como que son temas un poquito más internacionales vistos desde México. ¿Qué pasa cuando México paga cualquier tipo de, hace cualquier tipo de pago hacia el extranjero? ¿Qué es lo que sucede y qué es lo que pasa aquí en el país si tenemos que retener o no retener, si está exento o no está exento? Todo ese tema lo vamos a revisar en estos días, ¿sale? Entonces ya quedamos, en esta semana hacemos el examen, insisto, no sé bien cuándo, pero excepto el jueves no tenemos clase, voy a estar de viaje y no vamos a poder conectar, bueno, yo no voy a poder conectar, pero revisamos estos temas y empezamos con el tema del tercer parcial. Y en este tercer parcial vamos a hacer es un trabajo en equipo. Estoy todavía repensándolo porque en los semestres anteriores ahí se ha hecho un poquito largo. A ver si lo podemos hacer un poco más dinámico. Estoy revisando cómo, si a lo mejor meto un poquito más de operaciones, pero la intención es más o menos que podamos, con los mismos equipos que se trabajó el primer parcial, ¿sí recuerdan? Con ese mismo equipo trabajaríamos para hacer unas exposiciones. Las exposiciones son por grupo, obviamente por equipo. Todavía, insisto, estoy evaluando cómo hacerlo un poquito más ágil. Son 10 operaciones, cada equipo. ¿Cuántos equipos somos? ¿Somos 6 o 7 o 8? ¿No? ¿Alguien me recuerda? ¿De los equipos que hicimos examen? Sí. Creo que éramos 8. ¿Alguien del equipo 8 que esté aquí presente me confirma? Solo más para saber si son 8. ¿O el equipo 7? ¿O el equipo 6? Profe, tengo 2 semanas de vacaciones, voy regresando, no sé ni cómo me llamo, ¿cómo vas a saber del equipo? ¿Alguien, muchachos, equipo? ¿No? Es que creo que nunca hubo un número como tal, profe, pero creo que sí éramos 8. Y si había equipo, por número, ya dejen ver. Acá en mi lista. Bueno, en lo que encuentro la cosa esta, ¿alguna duda? ¿Del Profe, plan? Sí. es que yo no tuve equipo para examen. Ups. Vas a exponer sola entonces. Ok. Está mejor, ¿no? A ver, no, ahorita revisamos a ver quién. No lo encuentro. Pero bueno,
pues ya veremos lo de cuántos equipos son. Ya nada más, bueno, los reviso. Si alguien recuerda si estuvo en el equipo 8, equipo 7, porfa me dice. Nada más para saber cómo distribuyo los temas o los ejemplos, ¿sale? De los temas vistos, muchachos, hasta donde nos quedamos. ¿Algún comentario, duda? ¿Algo que quieran que necesitemos revisar antes del examen? Creo que no, ¿verdad? Por si los lunes difíciles y luego vacaciones, peor, ¿no? Pero bueno, lo que vayan despertando. Profe, ¿Manden? ¿cree que podamos revisar un ejercicio de enajenación de acciones antes del examen? Bueno, como repaso. Sí, creo que sí. Ok, a ver si lo revisamos, pues yo creo que mañana. Gracias. No, por nada. Pero quería encontrar. A ver, vamos a ver empezar a ver este material. Si hay alguna duda, por favor, me van diciendo. Es un nuevo tema. Es un tema, déjenme darles un poquito de introducción. ¿Qué pasa cuando México hace cualquier tipo de pago al extranjero? Hay que entender cuál es el concepto, la figura, la estructura, la forma, qué fue lo que pagó, por qué pagó, y si México, la legislación mexicana, establece algún tipo de retención para el extranjero, ¿sale? Nos vamos a enfocar prácticamente en todo lo que es el título quinto de la ley del impuesto sobre la renta. Empieza en el artículo, creo que 153. Del 153 al 170 y tantos son los artículos que vamos a estar revisando en esta primera parte de este tercer parcial. ¿Alguien le ha tocado ver título quinto? ¿Alguien le ha tocado ver algún tipo de pago al extranjero? A lo mejor en otra materia o inclusive los que ya estén trabajando. Que estén en contabilidad o que estén en auditoría y la hayan revisado, que vean que la empresa mexicana le pagó un concepto, por ejemplo, de regalías, un concepto de proveedores, de pago de honorarios, pago de intereses a una entidad en el extranjero. No, profe. ¿Nadie? No, profe. No, profe.
Veamos entonces si esto puede ayudar. Bueno, no se puede, va a ayudar. Cualquier cosa me van interrumpiendo, por favor. Fíjense, de los residentes en el extranjero y aplicación de los tratados, ¿sale? Sujetos del impuesto. Es sujetos del impuesto, muchachos, cuando México, bueno, ¿cuáles son los sujetos que establece la ley del impuesto sobre la renta? Ya lo hemos platicado varias veces. Residentes en México, residentes en el extranjero con establecimiento permanente en México. Vamos un poquito. Nos vamos a centrar en estos. Residentes en el extranjero por ingresos procedentes de México. ¿Sale? Este es el rubro en el que nos vamos a enfocar en estos días. ¿Qué es un residente en México? Pues es aquel que tiene casa habitación en México, centro de intereses vitales. ¿A qué le suena esto? Despierten. Ya estamos acá, regresando a la realidad. ¿A qué le suena esto? Centro de intereses vitales. ¿Podría ser, profesor, el pago de el ISR? ¿Como un interés vital? ¿Qué opinan? Centro de intereses vitales. Que a lo Sí, Leo. mejor su ingreso, perdón. Voy, Brandon. ¿Sería cuando el interés es mayoritario en algún país? Ajá, y ese interés mayoritario, ¿qué te llevaría? ¿A qué le suena la palabra vitales? Necesario. Sí, Brandon. Necesario, de acuerdo. Sí, Brandon. como comentaba el compañero, se podría decir que es cuando el ingreso, o sea, el ingreso es mayor aquí, por ejemplo, en México. Ok. Centro de intereses vitales, muchachos, se refiere, si ya estableciste, por ejemplo, no has establecido casa habitación en México, pero tu centro de intereses vitales se refiere a que tienes tus cuentas bancarias en México, a que tienes, bueno, obviamente casa habitación, a que tienes a tus niños en escuela mexicana, a que tienes, ejerces toda tu actividad y vida diaria vital en México. Entonces, hay personas que se van a encontrar en su experiencia profesional que van a comentar que no tienen ningún tipo de residencia, que no son residentes para efectos fiscales en ningún lado. Entonces, son elementos que nos van a ayudar a poder determinar en dónde son residentes. ¿Sale? Casa habitación, primer supuesto. Si vives en México es porque eres residente en México. Eres residente en México, si no tienes casa habitación, pero tienes cuentas de bancos, tienes, aunque se escuche un poco raro, ¿no? Pero tienes a tus niños en la escuela mexicana, tienes todas tus actividades, tus operaciones en México, pues te vuelves residente en México. Oye, pues fíjate que no tengo ni casa habitación ni centro vitales según esto. Pero realizas tus actividades profesionales en territorio nacional. Entonces son supuestos que nos va a ir dando la ley del impuesto sobre la renta, que están ubicados aquí en el artículo 9 del Código Fiscal de la Federación, para poder determinar quién es residente en México. Funcionarios del Estado o trabajadores del mismo y personas morales que establezcan la administración principal del negocio o su sede de dirección efectiva. Empresas que estén constituidas, que sean personas morales, que estén constituidas en México, pues por supuesto que son residentes en México. De repente se pone un poquito más complicado poder decir quiénes son residentes en México, pero con las personas físicas. Si la persona moral ya está constituida en México, pues es obvio que es residente en México, ¿no?
Y se presume que las personas físicas de nacionalidad mexicana son residentes en México, salvo que prueben que son residentes en otro país. Esa es la excepción. Si están trabajando con una persona física y esta persona física le dice que sí es de nacionalidad mexicana, pero que ya no es residente en México, porque alguno de estos supuestos que están acá arriba ya no los cumple, alguno o todos, obviamente que ya estableció casa habitación fuera, que su centro de intereses vitales está fuera, entonces habrá que demostrar que ya dejó de ser residente en México y que entonces se volvió residente en otro país, ¿sale? Entonces, si eso es residente en México, ¿qué es residente en el extranjero? Residente en el extranjero son personas físicas o morales que se rigen por la legislación de otro país, nacionalidad, domicilio, residencia o sede de operación. Otro país me rige, otra legislación fiscal me rige, y derivado de que otra legislación fiscal es la que me rige, por eso estoy residente en el extranjero. Establecimiento permanente es cualquier lugar de negocios en el que se desarrollen parcial o totalmente actividades empresariales o se presten servicios personales independientes. Puede haber personas morales constituidas en el extranjero que realicen algún tipo de actividad en México. Déjenme poner el ejemplo, por ejemplo, del tema del Tren Maya. No es el caso, creo, porque no recuerdo si hay un extranjero que esté establecido realizando la obra. Según yo no, pero no estoy seguro. Pero déjenme poner el ejemplo de que la empresa esta CAF, es una empresa española que se dedica justo a la construcción de vías de tren. Si esta empresa española viene a México, pero no se constituye en México, pero realiza un contrato, firma un contrato con el gobierno mexicano para desarrollar el quinto tramo, que creo que es el que está ahorita más controvertido del Tren Maya, independientemente que la empresa española no esté constituida en México, pero está realizando una actividad aquí en México, ¿coinciden? Y va a obtener ingresos, obviamente, de su actividad aquí en territorio nacional. Entonces, en ese momento, la empresa española constituye un establecimiento permanente a través de un contrato. No necesariamente necesita la empresa española venir y constituir una entidad en México y que esa entidad en México tribute impuestos. No necesariamente es a través de un contrato. El contrato a lo mejor está firmado por 18 meses, que va a ser el tiempo en el que va a desarrollar esta obra. La empresa española, insisto, no está constituida en México, pero a través del contrato es un lugar de negocios en el que se desarrolla parcial o totalmente actividades empresariales o se presten servicios personales independientes. Este tema de establecimiento permanente es todo un tema, todo un rollo. No necesariamente los extranjeros tienen que venir y constituirse en territorio nacional. Puede ser a través de un contrato o de estar un X tiempo desarrollando algún tipo de actividad, como dice aquí, empresarial o de servicios profesionales independientes, y en ese momento ese extranjero se va a ver obligado a pagar impuestos como si fuera un mexicano, obviamente aquí en México, bajo esta figura de establecimiento permanente. El artículo 2 y el artículo 3 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, ahí define qué es establecimiento permanente, en qué consiste, cómo funciona, con qué se come y todo lo que tengamos que saber sobre el EP. ¿Sale? ¿Alguien pudiera ponerme algún otro ejemplo que le suene del EP? ¿Algo que le suene a algún tipo de negocio? Que pueda funcionar como establecimiento permanente. Profe, ¿podrían ser, por ejemplo, las plataformas de streaming? Sí, coincido, nada más que con el tema de la reforma que hubo en 2020, ya los obligaron, Mariano, a registrarse para efectos de IVA aquí en México. Y justo los liberan, se vuelven contribuyentes de IVA, pero los liberan que sean contribuyentes de impuestos sobre la renta. Creo que Netflix ya no es ejemplo, porque Netflix lo que hizo fue venir y constituirse acá en México, pero puede estar el ejemplo de Nintendo.
Y ahí hay un montón de plataformas, obviamente, que están en el extranjero, no son residentes en México, pero sí los obligaron a que se vinieran a registrar en territorio nacional, y con ese registro en territorio nacional se volvieron contribuyentes de IVA. Y la misma ley los excluye a que con ese cumplimiento de la disposición ya no sean contribuyentes del impuesto. Pero es un buen ejemplo. ¿Algún otro? Ubican el Circo Soleil, que ya desapareció por tema de pandemia. ¿Alguien lo ubica? Sí. ¿Recuerdan ese circo? Venía temporada de enero, febrero, más o menos, todos los años allá a México. Y ese circo era una empresa canadiense y estaba por un X tiempo aquí en México. Obtenía y hacía actividades empresariales a través de aquí en territorio nacional. Entonces, es un ejemplo, no estaba constituido como tal aquí en México, sino a través de un contrato se establecía y podía realizar operaciones y negocios aquí en territorio nacional. Si a alguien se le ocurre algún otro, es bienvenido. Entrando en lo que dice ya el artículo 153 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, que es el título quinto. La misma ley mexicana lo que establece, dice que son residentes en el extranjero que obtengan ingresos, o sea, estos extranjeros serán sujetos de retención cuando residentes en el extranjero que obtengan ingresos en efectivo, en bienes, en servicios o en crédito, provenientes de fuente de riquezas situadas en territorio nacional, cuando no tengan un establecimiento permanente en el país o cuando teniéndolo, los ingresos no sean atribuibles a este. Cualquier tipo de pago, muchachos, cualquier tipo, sea en efectivo, en bienes, en servicios o en crédito, que una entidad residente en México, una persona física residente en México, realice a un extranjero, cae de inmediato en el supuesto del artículo 153 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, y habrá que definir si es sujeto o no de retención del impuesto. ¿De cuál? De los que vamos a ir analizando en cada uno de los renglones. Todos estos son los supuestos que marca todo este título quinto, muchachos. Sueldos. Si vienen extranjeros, si trabajan y se contratan bajo la figura de sueldos y salarios, son sujetos de retención. Pensiones y jubilaciones, honorarios, consejeros y otros. Uso o goce temporal de bienes, tiempos compartidos, enajenaciones de inmuebles, enajenaciones de acciones. Recuerdan que este ejemplo ya lo vimos. Cuando independientemente que haya entidades extranjeras que hayan vendido acciones de sociedades mexicanas o sociedades residentes en México, existe o se conoce el concepto de que hay fuentes de riqueza en territorio nacional. ¿Recuerdan este ejemplo que vimos? Que creo que era enajenaciones de empresas entre Estados Unidos y tuvimos que revisar el tratado. Entonces, son sujetos de retención, independientemente de que no, en este caso específicamente en enajenación de acciones, no se trate de residentes en México, pero el residente es quien emitió las acciones. En ese momento se considera que hay fuente y habrá que determinar qué dice el artículo, ¿sale? Intercambio de deuda, operaciones financieras derivadas de capital, temas de dividendos, también lo revisamos, creo. En este caso de dividendos, un pago de dividendos, creo que también fue Estados Unidos, Holanda, no recuerdo qué país. ¿Qué es lo que dice la legislación mexicana? Artículo 163, me parece. Y aquí fue donde revisamos que también había una retención, o 164, que había una retención del 10% adicional, ¿recuerdan? Bueno, una vez que defines esa retención, habrá que revisar qué dice el tratado. Remanentes distribuibles, intereses, regalías y asistencia técnica, construcción, premios, artistas y deportistas. Si viene un artista, un deportista, a realizar una actividad aquí en territorio nacional y obviamente por eso gana, o hace una actividad empresarial y gana, tiene utilidades, habrá que reportar esas ganancias, esas utilidades
y verificar con quien organizó el evento que sea sujeto de retención. ¿O no? Refipres, primas a reaseguradoras y otros. ¿Alguien sabe qué es esto? Sí me están viendo, ¿verdad? Sí, profe. Sí. Son los regímenes fiscales preferentes que son como países donde hay como paraísos fiscales. Exactamente, Luis. Se trata de regímenes fiscales preferentes, o mejor conocidos como paraísos fiscales, y son países donde las tasas impositivas son considerablemente menor a la mexicana. Y eso considerablemente menor a la mexicana, hay un artículo, creo que 176 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, donde establece que si la tasa de retención es 30% menor a la tasa mexicana, en ese momento se considera refibre. ¿Y qué es ese 30% menor a la tasa mexicana? Pues que sea menor al 22.5%. Cualquier país con el que México estuviera haciendo operaciones y que su tasa corporativa fiscal sea menor al 22.5%, para efectos fiscales de México, ese país se considerará un refipre o un paraíso fiscal. Ya veremos cuáles son los castigos que pone México por tener operaciones con estos refipres, ¿sale? Y mire, de manera general, este es el tipo de ingreso. Este es un resumen del artículo, de todo el título quinto. Por ejemplo, sueldos y salarios. Te dice que los primeros 125,900 pesos van a estar exentos. No va a pagar el extranjero que se contrate por sueldos y salarios por los primeros 125,000. Si de 120, bueno, que gane hasta 1,000,000 de pesos, la tasa de retención será del 15. Si gana más de 1,000,000 de pesos, la tasa de retención será del 30. ¿Alguien ve algún tipo de discriminación aquí, en este ejemplo? ¿O algo que no pudiera ser justo? Son extranjeros, no pierdan de vista. Son extranjeros que tienen ingresos por concepto de sueldos y salarios. Y aquí es un ejemplo, o más bien estos son los datos que marca ya la propia disposición de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Un extranjero que viene y se contrata bajo la figura de sueldos y salarios va a tener estas retenciones y este pago de impuestos. Pero no sé si alguien vea algo raro. Podría ser que los primeros 125,000 estén exentos, pero el 15%, pues casi, casi estarías muy cerca de los 125,000. Entonces, no sé si ese sería un punto importante. ¿Ok? De acuerdo, Jorge. Brandon. A mí me causa duda, profe, ¿qué pasa después de esos 125? O sea, finalmente los 125 son exentos, pero ahí te dice que hasta 1,000,000, pues es el 15%. Entonces, por así decirlo, si nosotros rebasamos la barrera de los 125, ya se aplica el 15%. Fíjate que es muy buena pregunta y la respuesta sería sí. Si tú ganas menos de 125,000 pesos, o bueno, 125,900, vas a estar exento. Pero si tú rebasas esta cantidad, ganas más que estos 125,900, te aplicaría directamente el 15%. Hay varias interpretaciones ahí, porque inclusive dirían que los primeros 125 estarían exentos y el diferencial hasta llegar al 1,000,000, ese diferencial debería de estar grabado al 15. Me he encontrado algunas interpretaciones así. Creo yo que con la lectura de la disposición es que si ganas más de los 125 te aplica el directo el 15. Si ganas más del 1,000,000 te aplica directamente el 30. Es como yo lo leo. Échenme un ojillo después y ustedes me darán su conclusión, pero así funcionaría. Pero fíjense, yo lo que quería resaltar es, ¿qué pasa si nosotros como mexicanos ganamos 125,900 o hasta 125,900? ¿Pagamos impuestos? Nosotros como personas físicas mexicanas asalariadas, ¿pagamos impuestos si ganamos de 0 a 125,000 pesos?
Sí, Por supuesto que sí, ¿verdad, Nay? Entonces, fíjense cómo la disposición en este concepto pudiera tratarse o trata como de un beneficio adicional al extranjero y no al mexicano. Porque el mexicano lo único que tiene exento, si coinciden conmigo, son aquellas personas físicas asalariadas que ganan hasta un salario mínimo. Pero si tú ya ganas 2, 3, 4, 5 salarios, 1,000 salarios mínimos, los 10,000 millones de salarios mínimos que tengas que ganar, ya no estás exento. Pero bueno, en el caso de extranjeros sí, estarán exentos los primeros 125,900. ¿Sale? No es para que lo tomen ahí en cuenta. Pensiones y jubilaciones son exactamente los mismos topes. Ahí se van a encontrar ustedes en todo este título quinto la tasa general, y esta tasa general va a ser del 25%. Va a ser muy recurrente, muy frecuente que nos encontremos esta tasa. Si viene una persona física, muchachos, creo que uno de los ejemplos más claros es el tema de un médico. Viene el médico, nos cobra un honorario, y el médico viene y nos hace una cirugía aquí en territorio nacional, pues eso obviamente es un honorario médico, ¿coinciden? A este doctor, al cirujano que haya venido y que nos haya hecho la operación, le tendremos que retener el 25% del honorario que él percibió. Aquí dice, honorarios, 25%. Consejeros y otros, 25%. Rentas o uso goce temporal, 25%. Enajenación de acciones, recordarán aquí lo que teníamos como opción, 25%, y la opción en la ganancia de la enajenación, aquí está mal, es 35%. Lo cambio. Intercambio de deuda, 25 o 40% de la ganancia total. Fíjense, empiezan a haber retenciones mayores a la tasa corporativa e inclusive de la tasa de personas físicas. Operaciones derivadas de capital, el 25%. Dividendos, los revisamos y es el 10%. Remanentes distribuibles, el 35%. En intereses, tenemos un montón de tasas. 10, 4, 9, 15, 21, 35. Regalías y asistencia técnica, 5 y 25. Construcción, 25. Premios, el 1%. Artistas y deportistas, 25%. Refipres, muchachos. Y aquí encontrarán parte de lo que comentaba Luis. México va a castigar a aquellas entidades mexicanas que tengan pagos o que realicen pagos a entidades que se consideren paraísos fiscales, porque les vamos a tener que aplicar una tasa del 40% de retención. Entonces se vuelve delicado. ¿Están de acuerdo? 40. La tasa mexicana corporativa pues es del 30. Entonces te castigan diciendo, ¿sabes qué? Si vas a tener operaciones con paraísos fiscales, reténle el 40. Habrá que tener un chorro de cuidado cuando tengamos operaciones con estos temas de estos paraísos fiscales. Primas aseguradoras, 2%, y otras, o si algunas al SAT, a los legisladores, se les olvidó, pues aquí entran estas otras y los grabarán al 35%. ¿Queda? ¿Hasta aquí, muchachos? ¿Alguna duda? ¿Algún comentario? Están muy altas las tasas, ¿no? ¿Están altas las tasas? Sí, ¿algo? Algunas. Ahora sí, algunas, pero sí, creo que unas de las importantes sí están muy altas. Recuerden que esto es lo que dice la legislación mexicana en el título quinto. En todo este concepto de pagos al extranjero, habrá que revisar qué dice el tratado. Si México tiene un tratado firmado con el país con el que estamos haciendo la operación, donde la otra persona física o moral es residente. Y regularmente los tratados lo que nos van a dar son beneficios respecto a las tasas. Quiere decir entonces que si el tratado, en la gran mayoría de los casos, las tasas que va a tratar o que va a tener el tratado van a ser menores a estas que trae la legislación mexicana. En la gran mayoría de los casos, no en todos, pero en la gran mayoría, vamos a tener tasas menores. Entonces, Brandon, puede ser que ahí se compense o que ahí tengamos un efecto de retención menor. Y recordarán la primera o segunda clase que tuve con ustedes, el concepto de jerarquía de las leyes. Que en aquel momento platicábamos
¿Qué jerarquía tenían los tratados para evitar la doble tributación? ¿Alguien recuerda? Era el de OCDE, ¿no? Ajá. Y establecía que los tratados tenían mayor jerarquía que las leyes federales, ¿recordarán? Es decir, que estaba la Constitución Política como nuestra Carta Magna, y allá abajito estaban los tratados para evitar la doble tributación, y después de los tratados venían todos los conceptos de leyes, legislaciones, reglamentos de nuestras leyes ya mexicanas. Hablando obviamente en la parte fiscal administrativa, ¿sale? Entonces, pues si el tratado me dicen que tiene mayor jerarquía que la legislación mexicana, lo primero que tengo que hacer es ver si la legislación mexicana grava alguna de las operaciones que estamos revisando, y como segundo punto tengo que revisar si me aplica o no me aplica el tratado. Bueno, primero si tengo tratado, ¿no? Y verificar que la persona moral o física con la que esté haciendo la operación es residente en el país que me dice que es residente. Verifico si hay tratado, y una vez que verifico si hay tratado, analizo y determino si con el tratado puedo aplicar una tasa menor a estas que tienen ustedes aquí enfrente. ¿Sale? Vamos a ver un esquemita de cómo funciona el tema de la decisión como un diagrama de flujo para el tema de la aplicación de los tratados. Pero hasta aquí, muchachos. ¿Alguna duda? ¿Suena y vamos bien? Sí, profe. Sí. Sí, profe. Ok. De manera todavía un poquito general, vamos a entrar un poquito a la aplicación de los tratados. Vamos a ir viendo cómo funciona este tema. ¿Cuándo ocurre doble imposición, muchachos? A través de OCDE se ha definido que las dobles imposiciones jurídicas internacionales puede ocurrir en tres supuestos. El primero, cuando dos estados contratantes graven a una misma persona por su renta y patrimonios totales. Cuando hablo de dos estados, dos países, ¿sale? Y graban una misma operación a una misma persona. Graban, por ejemplo, ese ejemplo. El bien que tiene la entidad mexicana lo graba en México, pero esa entidad mexicana también tiene residencia, ejemplo, en Estados Unidos, y en Estados Unidos también lo graba. O sea, hay una doble imposición. Los tratados, justo uno de sus principales objetivos es evitar esta doble imposición fiscal. Cuando una persona residente de un estado contratante obtenga rentas o posea elementos del patrimonio del otro estado contratante, y obviamente los dos estados graben a la misma operación. Cuando los dos estados contratantes graben a una misma persona, no residente ni en uno ni en otro país, por las rentas provenientes o por el patrimonio que posee el estado contratante. Entonces, uno de los objetivos primordiales que va a tener los tratados es justo evitar que las personas físicas y morales residentes y que se les esté aplicando el tratado tributen doble vez bajo la misma figura. ¿Sale? ¿Cuál es una forma de poder evitar este doble pago de impuesto? A través de una figura que se considera acreditamiento. ¿Vale? Y aquí es esto. El beneficio de los tratados para evitar la doble tributación. Los beneficios de los tratados para evitar esta doble tributación solo serán aplicables a los contribuyentes que acrediten ser residentes en el país de que se trate y cumplan con las disposiciones del propio tratado. Artículo 5, muchachos, de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Si yo tengo una operación con una empresa y ellos dicen que es residente en Estados Unidos, necesito cerciorarme y tener un documento que valide que realmente esta empresa o persona física es residente en Estados Unidos para poder aplicar el tratado. También les platico un poquito antes de las constancias de residencia. Estas constancias de residencia las emitirá el gobierno de cada uno de los países. Son constancias de residencia a nivel anual. Será importantísimo que todos los pagos que México, la empresa mexicana donde ustedes estén laborando, la empresa mexicana que ustedes estén revisando a través de auditoría, o la empresa mexicana donde ustedes sean los encargados de impuestos, cualquier tipo de pago al extranjero, tengan forzosamente la constancia de residencia fiscal del otro país. Muchas empresas, muchísimas, no tienen ni idea cuántas, no tienen estas constancias de residencia. Y aquí está clarito.
artículo 5 de la Ley del Impuesto sobre la Renta dice que los contribuyentes acrediten ser residentes en el país de que se trate. ¿Sale? ¿Qué pasa con partes relacionadas? Todos ya me saben y me tachan perfectamente el concepto de parte relacionada. Manifestación bajo protesta de decir verdad firmada por su representante legal que expresamente señale que los ingresos sujetos de imposición en México y de respecto de los cuales se pretende aplicar los beneficios del tratado. Necesita validar y decir esta carta o podrá detener, manifestar esta protesta, esta manifestación bajo protesta de decir verdad, que todos los ingresos que fueron sujetos a imposición en México son gravados en el extranjero. Tasas de retenciones, muchachos. En los casos en que los tratados establezcan tasas de retenciones inferiores, se podrán aplicar directamente por el retenedor. En el caso de que el retenedor aplique tasas mayores a las señaladas en los tratados, el extranjero tendrá derecho y venir a solicitar la devolución por la diferencia que corresponde. ¿Sale? ¿Alguna duda de esta? Necesitamos acreditar que es residente en determinado país y ese país y esa empresa, que es persona física, tendrá que entregarnos una carta que establezca que es residente para efectos fiscales en aquel país. Con esa carta nosotros podríamos estar aplicando los beneficios del tratado que tenga México firmado con el país que estemos haciendo la operación. ¿El tratado puede establecer tasas inferiores? Sí. ¿Puedo aplicarlas? Sí. Si me equivoco y apliqué una tasa mayor, el extranjero tendrá que venir y solicitar en devolución el diferencial. Ejemplo, si nosotros decíamos que por un pago de honorarios, el médico, en el ejemplo que yo les ponía, este médico viene, realiza la cirugía, le hacemos el 25% y resulta que era residente en Estados Unidos, donde le pudimos haber aplicado el tratado, y la tasa de retención a lo mejor pudo haber sido del 10%, o pudo inclusive no haber habido retención y que la persona haya sido exenta, él tendría que venir y apersonarse y solicitar esa devolución por el diferencial que le retuvimos. ¿Sale? ¿Alguna duda, comentario de este nuevo tema? Bueno, profesora, ahí dice que se va a poder solicitar la devolución por si, bueno, el retenedor aplicó una tasa mayor. ¿A dónde se haría esa solicitud y por medio de qué documento? Es una solicitud de devolución, tal cual la conocen, y se va directamente a la administración donde se haya hecho el pago del impuesto. A la administración, primero a la desconcentrada, la del norte, pensando que haya sido aquí en Ciudad de México, cualquiera de las administraciones donde se haya hecho el pago, a esa administración se hará la solicitud de devolución. Y esta solicitud de devolución, pues obviamente tendrá que cumplir con todos los requisitos fiscales mexicanos. O sea, lo que quiero resaltar aquí es que quien viene a hacer la solicitud es el extranjero. Antes, más de 10, 15 años, quien hacía la solicitud de devolución era directamente el residente mexicano que había hecho el entero del impuesto de más. Esta norma cambió ya hace varios años y en ese cambio lo que hizo fue que quien hace el reclamo del impuesto es directamente el extranjero, pero es directamente a través del primero lo que tienes que hacer es presentar una declaración complementaria donde digas que era una tasa de retención, ejemplo, del 10 y tú aplicaste del 25, entonces tienes un saldo a favor en tasa del 15. ¿Eso cuánto vale en cantidad del monto? Y sobre esa cantidad del monto, pues obviamente cuánto representa lo que tendría que estarte devolviendo la autoridad fiscal. No está tan fácil, pero obviamente habrá que intentarlo, ¿no? Se pagó de más y simplemente pues habrá que hacer el reclamo de ese pago de más. ¿Alguna duda adicional? ¿Comentario? ¿Está claro, muchachos, el título quinto de qué trata? Échenle un ojito, vayan revisándolo, vean el artículo 153 y de ahí los que vienen adelante. Lo primero que ustedes van a detectar o encontrar es ese concepto de fuente de riqueza. Cuando en cada uno de los conceptos que revisamos, en estos, todos en cada uno de estos,
¿Cuándo se considera que existe fuente de riqueza? En México. Y una vez que ustedes consideran que hay fuente de riqueza por la operación que estamos revisando o analizando, en ese momento habrá que revisar qué dice la ley mexicana y posteriormente acreditar si tenemos constancia de residencia, qué dice el tratado para evitar la doble tributación. Antes de terminar, ¿algún comentario? ¿Duda? No, ninguna. No, profe. ¿Todo clarísimo? Sí, profe. Ok. Creo que si vamos así, vamos a terminar el semestre a mediados de mayo. Pero bueno, está muy bien. Mañana continuamos, mañana revisamos, continuamos con este tema y revisamos algún ejemplo del tema de enajenación de acciones que comentaban. Revisamos cuál es la estructura de las cédulas y, las dudas que pudiera haber para estar listos para el examen, ¿sale? Y vamos a continuar en estos próximos días con estos temas y yo les voy a ir revisando, insisto, el tema de cómo hacer la división y el tema de la exposición por equipos para hacerlo un poquito más ágil y podamos sacarle mayor beneficio a justo el trabajo que les voy a ir encargando. Si alguien no tiene alguna duda adicional, nos vemos mañana. Cuídense, que estén muy bien. Gracias, profe. Oiga, profe. Mañana. Bye.